La gente más poderosa, que es egoísta y que busca su propio bien, ha logrado obtener todo el poder, todo el dinero que le ha sido posible con esa actitud. Y en realidad no se da cuenta de cuánto daño hace esa actitud al resto del planeta y del resto de las personas. A veces se ciega la posibilidad de que sus acciones estén causando daño a los demás. O se ciega o lo ignora. Y en ese egoísmo y en ese individualismo es incapaz de idear una solución que mejore la condición de vida de las personas en el planeta y del mismo planeta y la ecología, porque para poder idearla necesitaría dejar de ser lo que es, egoísta, ¿no? Individualista, buscando su propio bien, y empezar a pensar mejor, de una manera más holística, más completa, de una forma que incluya a todos los habitantes del planeta. Entonces, su naturaleza egoísta e individualista los ha llevado a tener el poder y la riqueza suficiente para poder mantener y defender su posición a base de mentiras, ¿no? A lo largo del tiempo ha tenido que mentir y actuar de una manera poco ética para sustentar su poder, para sustentar su riqueza, ¿no? Pero lo que al final ese poder y ese acaparamiento de riquezas demuestra es un enorme miedo que tiene, ¿no? Ese acaparamiento es una señal de miedo, ¿no? Dime qué tantas armas de defensa tienes y te diré qué tanto miedo tienes, ¿no? Porque en su incapacidad de amar, ellos mismos son incapaces de creer que el otro es capaz de amar. Uno refleja lo que uno es. Entonces, si uno es capaz de mucho daño, piensa que el otro es capaz de mucho daño. Si uno odia, piensa que el otro siempre odia, ¿no? Entonces, eso es lo que nos mantiene como estamos. Que justo las personas que más han negado el mensaje de Jesús son las que más poder y riqueza tienen y son las que se empeñan en no perder esa posición de ventaja y de privilegio sobre los demás. Y en su incapacidad de amar, asumen que el resto del mundo es incapaz de amarlos a ellos. Y por eso tienen miedo de perder su posición, porque se sienten odiados, se sienten rechazados y tienen miedo de ser destruidos por los otros, así como ellos son capaces de destruir a los otros. O sea, ellos están reflejando lo que ellos son en los demás, ¿no? Sin embargo, dentro de ellos, aún en ellos, hay esa parte altruista, hay una parte de Dios, porque son humanos. Han olvidado su parte humana, se han inclinado más hacia el animal, pero esa parte humana sigue dentro de ellos. Y es ahí donde el Espíritu de Dios va a hacer su obra, ¿no? De igual forma, las personas que están en desventaja, los pobres del mundo, también tienen mucha responsabilidad de su condición, ¿no? Porque aún sigue habiendo en nosotros esa condición de mente esclava que no es lo suficientemente valiente para defender su dignidad, ¿no? Es una realidad que nos seguimos comportando como subordinados, ¿no? Obedeciendo al que consideramos mayor. Y por eso no peleamos, no defendemos nuestra dignidad. Somos voluntariamente esclavos. Tenemos una mentalidad de colonia esclavista que prefiere complacer al amo antes de retarlo y de decirle yo tengo dignidad también. En el video anterior les platicaba cómo comprendí que el mensaje del cristianismo busca cambiar nuestra manera de entender el mundo desde adentro, desde una conciencia, para buscar una forma de vida más equitativa entre las personas y más sustentable para el planeta. Esa era mi forma de entender el mensaje de Jesús, desde una perspectiva más real y práctica.
En el video sobre mi historia de vida, mencioné el artículo sobre Harriet Tubman y cómo me había impactado su historia. Su testimonio, esta persona habla tal cual lo que nos pasa a todos. Ella dice, yo no buscaba liberarme porque yo no sabía que había esa posibilidad. Dice, para mí, desde la época de mis padres y mis abuelos, siempre habíamos sido esclavos y para mí no había, la vida era así y no había otra forma de vivir. Que las personas a veces se conforman con su situación de vida tal cual y no piensan que ellos puedan hacer algo para cambiarla. Eso yo lo vi a los 17, 18 años y dije, qué triste que como vives ahí no te das cuenta que hay una opción a cambiar, ¿no? A ser diferente. A lo más que podemos aspirar es adaptarnos lo mejor posible a lo que existe, según esta manera de pensar. Buscar la manera más cómoda para que el sistema y la forma en que funcionan las cosas no nos afecte. O que podamos aprovechar nuestra situación actual para aventajar o para nuestro provecho en el mayor grado posible, ¿no? Es como si Harriet Tubman, en lugar de haber deseado y logrado buscar su liberación y la de sus familiares y compañeros, se hubiera conformado con buscar la forma de adaptarse lo mejor posible a las circunstancias en la plantación, en la esclavitud. There's not much time. You got to be miles away from here before dawn. Where is she? Follow that North Star. If there are no stars, just follow the river. Listen for them. Fear is your enemy. Whoa, easy now. I'm gonna be free or die. I don't know if you know how extraordinary this is, but you have made it 100 miles to freedom all by yourself. Would you like to pick a new name to mark your freedom? Harriet Tubman. Why you back here? It ain't safe. I come to get you. Bring all of you to freedom. Do you know what would happen if you got caught? Harriet, welcome to the Underground Railroad. Everybody, everywhere is looking for you. God don't mean people to own people. This drop of blood in my veins until this monster called slavery is dead. Si en lugar de buscar un cambio estructural para su vida, o sea, su libertad y la de sus compañeros esclavos, se hubiera conformado con la mejor forma de vida estando esclavizada, Harriet no hubiera sido capaz de no solo cambiar sus propias circunstancias, sino las de tanta gente a la que ayudó. Habría pasado toda su vida siendo esclava, ella y probablemente también su descendencia, quién sabe durante cuántas generaciones más, conformándose con adaptarse adecuadamente a la mejor forma de vida disponible durante la esclavitud. O sea, me refiero a cosas como, o sea, en lugar de meterse el problema de ponerse en riesgo, de escaparse, de que la estuvieran buscando, de que su vida estuviera corriendo en peligro, en lugar de eso, hubiera sido más cómodo ganarse el favor de los dueños de la plantación para intentar conseguir los mejores puestos disponibles para esclavas, ¿no? Como por ejemplo, pudo haberse dedicado a granjearse a alguna empleada dentro de la casa para convertirse en una mucama o en una nana de alguna de las hijas del dueño de la plantación, ¿no? O también pudo haberse acercado desde muy joven a alguien que trabajara en la cocina de esclavos para aprender de ella y buscar la oportunidad de, en algún momento en el futuro, lograr avanzar y cocinar para los dueños de la casa, ¿no? Ya cambiaría de rango ahí. Harry también pudo haberse dedicado a buscar mejorar su apariencia física y tener una actitud atractiva para
enamorar a algún capataz u otro hombre importante de la plantación para que la hiciera su concubina, ¿no? O hasta su esposa, y así evitar tener que ir a sembrar o recoger algodón en el campo. Y ella pudo haber decidido buscar entre todas esas opciones la mejor que para adaptarse, así como hoy nosotros en las circunstancias que vivimos, unos buscamos estudiar, otros buscamos hacer una empresa, adaptarnos a lo que hay, ¿no? Nunca viendo más allá. Es decir, ella pudo haberse adaptado y conformado con su condición de esclava y buscado su propia comodidad en su zona de confort como esclava privilegiada, siendo indolente a la condición de los otros esclavos que estaban en peor condición que ella. O sea, nosotros podemos reflexionar y entender que de entre todos los tipos de esclavos, habrá quienes se sientan cómodos con su situación y sean capaces de hacer todo lo posible por defender su situación actual. Capataz, mucama, nana, cocinera, podrían llegar a ser más leales a sus amos que a sus propios compañeros esclavos, y es normal, ¿no? Lo vemos hoy en día igual. Nos ayuda a entender muchas de las cosas que suceden hoy en día, ¿no? Hay gente que es capaz de atentar en contra de la gente que se encuentran vulnerables con tal de no perder su condición actual de vida, ¿no? Porque las personas se adaptan a las circunstancias para sobrevivir por el instinto animal de supervivencia, a veces dejando de lado, voltear por encima de todo eso para investigar si hay algo mejor, si hay alguna otra forma de vivir que sea mejor no solamente para ellos, sino para todos. Que se nos trate con dignidad, como a semejantes, emigrantes. Porque a veces, tal cual vivimos, pensamos que así siempre ha sido la vida y así siempre va a ser. Sin embargo, no, nosotros podemos cambiar nuestras circunstancias. Nosotros es nuestra obligación buscar mejorar la vida, no solo para nosotros, sino hasta a lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Sin embargo, debemos también apuntar que ella no lo hizo sola, ¿no? Primero tuvo que esparcirse la noticia de que las cosas podrían ser diferentes, que no tenían por qué vivir así siempre. Y eso se esparció desde los estados del norte, que ellos no necesitaban tantos esclavos como los del sur, y entonces empezó a promoverse esa idea de que la esclavitud no estaba bien. Y el conocer de esa noticia no solamente dio esperanza a algunos esclavos afroamericanos, sino también hizo a algunos abolicionistas que no eran esclavos y aún personas de raza blanca y que no eran esclavos. Ellos también estuvieron dispuestos a luchar por el bien de esas personas, ¿no? Es decir, hubo una empatía de parte de personas que muchas veces en general eran personas religiosas que consideraban que los seres humanos son iguales y tienen los mismos derechos, ¿no? Entonces, entender que el hecho de no saber que existe un tipo de vida mejor era justamente lo que mantenía a estos esclavos pasivos y apáticos, ¿no? Sin embargo, cuando esta idea se empieza a expandir, es cuando empiezan ellos la esperanza y empiezan a creer que hay una posibilidad de cambiar. Pero lo que me impactó más que otra cosa fue que esta noticia no se había originado espontáneamente entre los esclavos, entre aquellos que padecían esclavitud, porque ellos pensaban que ese era su destino, sino que entre otros que lo estaban viendo desde afuera. Ellos empezaron a diseminar el discurso de que la esclavitud iba en contra de la voluntad de Dios. Activistas que no eran esclavos y que tenían cierto poder económico y educación fueron los que empezaron un movimiento de abolición para liberar a los esclavos y para educarlos sobre sus derechos como seres humanos.
Lo mismo pasó en la independencia de México. No fueron solo los esfuerzos de los campesinos o de los indígenas los que diseminaron el mensaje de independencia, sino principalmente fueron criollos, personas con poder económico y acceso a la educación. Ellos fueron quienes se dieron cuenta que había una mejor forma de vida para ellos y era indispensable hacer lo necesario para tratar de conseguirla. Primero agregando a sus contactos que tuvieran recursos y poder para promover el mensaje de independencia entre la población. Personas como doña Josefa Ortiz de Domínguez Allende y el cura Hidalgo aportaron muchos recursos y tiempo para esparcir el mensaje. Harriet vivió en un tiempo distinto. En los sermones bíblicos que escuchaba encontró la luz que al menos le hizo cuestionar el porqué de su esclavitud, el porqué de los abusos contra su gente. Ella creyó que tenía una dignidad como ser humano, como hija de Dios. Pero no estuvo sola. Ya había un grupo muy grande de personas que estaban de acuerdo con abolir la esclavitud. Y en México, el presidente Vicente Guerrero ya había prohibido la esclavitud en todo el territorio. Eran tiempos de cambio y esa oportunidad fue la que Harriet aprovechó para lograr mayores cosas de las que hubiera conseguido si no lo hubiera hecho ya con un gran número de personas dispuestas a luchar por la justicia. Sí, estas personas ya estaban predispuestas para luchar más allá de su propia raza, más allá de la justicia para su propia raza, sino la justicia para cualquier ser humano. Por eso la ignorancia es tan importante para mantener las cosas tal y como están, de manera indefinida. Porque el hombre no será capaz de ver qué cosas podría cambiar y qué cosas se las han impuesto para mantenerlo conforme con el funcionamiento actual de las cosas o para manipular sus decisiones. Pero ¿quién querría evitar que las cosas cambien para bien? ¿No se supone que la evolución es positiva? ¿Que abrazar el cambio nos ayuda a mejorar? Obviamente, aquellos que se encuentran en una posición ventajosa y privilegiada no van a permitir que su condición cambie, aun si se dan cuenta que las cosas no están bien para la mayoría de las personas, ni para los animales, ni para el resto del planeta. Esto se puede explicar porque tener poder y dinero no garantiza sabiduría y ciencia, es decir, no asegura un conocimiento más allá de su interés personal, porque no tienen contacto con la forma de vida de la mayoría de las personas, porque obviamente en su riqueza y en su condición social están abstraídos en su vida y apartados en su círculo social, y no solamente social, sino también físico, que les impide experimentar las consecuencias de sus acciones en términos de pobreza y de contaminación. Ellos no saben cómo es la vida de la mayoría de las personas del mundo. Ellos en su día a día no tienen por qué estar en contacto con la contaminación y sus efectos. Son personas que tienen poder y dinero, pueden estar en el lugar que ellos quieran estar, y ese lugar no necesariamente va a ser un lugar contaminado, un lugar feo, ¿no? Y esas personas también consumen información, educación y noticias que son de su preferencia y en el círculo en el que ellos se mueven, ¿no? Y esto hace que también permanezcan en una cámara de eco, ¿no? Escuchando solamente lo relacionado a su nivel de vida, ¿no? O sea, permanecen en una cámara de eco como todos, ¿no? Que no les deja ver más allá de su propia forma de vida. El algoritmo que nos sugiere siempre solo contenido que nos gusta ver provoca que solo accedamos a información que confirma nuestras ideas, haciéndonos incapaces de escuchar cosas distintas que contrasten esas ideas. Eso nos hace permanecer también a nosotros, siempre dentro de una cámara de eco, de la cámara de eco de nuestra preferencia. Esta confirmación constante de nuestros sesgos nos hace también incapaces de entender al que piensa diferente. Caemos en el error de menospreciar al que no piensa igual que nosotros,
sin ni siquiera haber llegado a entender lo que piensa, confiando en la sesgada erudición de nuestra cámara de eco. O sea, creemos que somos expertos porque todo lo que escuchamos siempre confirma nuestras ideas. Quien siempre ha estado en posición de ventaja y privilegio tiene motivos por qué sentirse superior. Hace siglos que los hombres afirmaron que Dios escoge a unos para ponerlos como superiores de otros. El concepto de la unción divina de los reyes o de la elección divina de unos pueblos sobre otros, o hasta de que del tamaño de la prosperidad y la riqueza de un pueblo es señal de su superioridad sobre los demás. Estas ideas que heredamos de las religiones abrahámicas. De verdad, tanto superiores como inferiores, ambos están de acuerdo en que las cosas son como son porque así Dios lo quiere. Eso lo heredamos desde hace siglos, pero esas ideas no toman en cuenta que la superioridad o elección que nos predicaron religiosamente no estaba fundada en la etnia o en el pueblo en sí, sino en la función civilizatoria que ese pueblo tendría para los demás. Porque cuando Dios le encargó a un pueblo específico que iba a ser elegido, era por la ley, por la civilización de la ley, ¿no? Esa ley que era justa, que era altruista, que era cooperativa, que evitaba la opresión del vulnerable y que era equitativa. Y no solamente para los pueblos de la misma etnia, sino hasta para los extranjeros que quisieran agregarse, ¿no? Esa era la elección. Cuando uno lee la Biblia, nota que esa es la elección, no la etnia, sino la ley que se le da para civilizar a los demás pueblos. Entonces, si tú dejas esa ley civilizatoria, ya no eres elegido, porque no eres elegido por tu etnia, sino por tu conducta. Porque con la ley tendrás un cambio de conducta y esa conducta civilizatoria te hace elegido para ser ejemplo a los demás. Por eso, cuando caían en injusticias, en abominaciones y en tantas cosas malas, se dice en la escritura que Dios los maldecía y los desechaba. Históricamente, la civilización tiene que ver con la capacidad de la sociedad de vivir de la mejor y más justa manera para todos sus ciudadanos. Y ha quedado descrito que cuanto más se aleja de ahí, esa civilización deja de serlo para autodestruirse, ¿no? O sea, hemos visto que en cuanto empiezas cuando dejas de ver a tu sociedad como un conjunto y empiezas a actuar de manera desigual, o sea, terminas autodestruyéndote porque tú no puedes desaparecer a las masas, ¿no? Al resto del pueblo. Lo necesitas, no puedes ignorarlo. No puedes ignorar que son seres humanos. No puedes ignorar que tienen capacidad de crear. No puedes ignorar sus necesidades, ¿no? Porque si dejas a un grupo de personas sentirse superior al resto durante mucho tiempo, lo vas a hacer degenerar hasta hacerlo pensar que su existencia tiene mayor valor que la de los otros millones de personas que forman parte de su sociedad. Y eso los lleva a hacer atrocidades, ¿no? Conocemos los locos emperadores romanos, sus degeneres, ¿no? Y así, entre más poder le das a uno, más, o sea, se eleva, más atrocidades es capaz de hacer contra los vulnerables. Por otro lado, la idea de inferioridad. De la misma forma, casi es como una contraparte, ¿no? De la superioridad. Cuando la idea de la inferioridad tiene muchos siglos también de historia y la tenemos programada en nuestras tradiciones familiares de manera tan arraigada que pareciera hasta que es
que está en nuestro ADN, ¿no? Que lo traemos por genética, aunque no lo es, ¿no? No se ha probado que sea por genética, o sea, complejo de inferioridad no es genético, o sea, hasta donde yo sé, pero pareciera que lo fuera, porque naciste en una condición de menor rango, ahí te sientes toda tu vida, aunque te pases toda tu vida tratando de subir de nivel, si en tu mente te sientes inferior, no lo puedes muy fácil contrarrestar, ¿no? Eso de aspirar es porque, si estás aspirando es porque te sabes que no estás en esa clase, ¿no? Entonces, la contraparte de la confianza que tiene el que se siente privilegiado por Dios y escogido por Dios es el que se siente despreciado por Dios o inferior o elegido por Dios para ser de los inferiores, ¿no? Entonces, ese aspiracionismo de vida es una manera disfrazada de admitirnos inferiores, porque aspirar significa que estamos deseando algo que no somos. Entonces, si te sientes inferior, obviamente vas a esperar ser superior, ¿no? Pero ahí está el problema. Que esto está arraigado en el subconsciente. Es muy difícil luchar contra el complejo de inferioridad cuando no se siente desde adentro, porque el complejo de inferioridad es muy difícil de desarraigar, porque la hemos aprendido por generaciones. O sea, y es hoy en día casi un sacrilegio, una insolencia ser capaz de sentirse semejante a alguno de aquellos que se dicen elegidos por Dios para ser privilegiados, ¿no? Para poseer tantas riquezas y poder. O sea, si nosotros nos damos cuenta, ese servilismo que es tan evidente, esas lisonjas, hacerse la barba, besar botas, no es otra cosa más que un arraigado complejo de inferioridad. Porque el que se siente inferior va a besar las botas, va a ser barbero, va a ser lisonjero, porque se sabe inferior a aquel al que lisonjea, ¿no? Porque el que se sabe semejante no lo va a hacer. Y eso es una tradición muy normal en la cultura, en especial en México, ¿no? Tenemos ese complejo de inferioridad que siempre tenemos que decir mande, ¿no? Esa idea de que para servirle a usted, ¿no? Cosas así que guardan algo muy complejo dentro de nosotros, ¿no? Entonces si decimos, yo soy pobre, tú eres rico porque Dios te bendijo, porque Dios te ama, y yo soy pobre porque seguramente Dios no me ama tanto como a ti, entonces yo me someto a ti. Pero la peor parte de esto es que nos lleva a ser incapaces de dejar de cometer atrocidades por obedecer al superior, ¿no? O sea, yo tengo que obedecer al patrón, al jefe, al líder, al falso apóstol, ¿no? Al presidente, ¿no? Al general. De ahí viene, ¿no? El obedecer de los soldados, el obedecer de los miembros de un culto, el obedecer de los empleados de gobierno, el obedecer de los políticos a sus superiores, ¿no? El de los sirvientes también, y hasta el de los ciudadanos, ¿no? Por eso hay quienes son capaces de hacer cualquier cosa, por quedar bien con su líder, con su superior. Por eso hay quien es capaz hasta de atentar contra los más vulnerables con tal de no perder el favor del patrón. Eso es un complejo de inferioridad, un entendimiento de que nacimos para obedecer. Por eso hay también quienes viven creyendo que todo lo que son se lo deben a su líder y le son de esa manera tan leales, llegando a ser hasta más leales a sus superiores que a la misma justicia, a la verdad, a la moral, ¿no? Porque se sigue pensando, a pesar del Evangelio, que Dios quiso que unos fueran puestos para servir y otros para ser servidos, a pesar del Evangelio. Como ya lo hemos mencionado antes, eso no es lo que Jesús vino a poner de ejemplo con su vida. No fue lo que Él vino a enseñar. Pero es acá donde
desde hace siglos se nos ha desinformado, es decir, se nos ha dado información incompleta e imprecisa que tiene toda la intención de manipularnos. Otra forma de llamarle a la desinformación es propaganda. Se ha utilizado durante siglos para controlar el conocimiento que se nos permite tener, para así controlar nuestras vidas. Antes era mucho más fácil porque ni siquiera sabíamos leer y los libros solo eran para los religiosos o para quienes podían acceder a la universidad, ¿no? Pero cuando se inventó la imprenta y la gente pudo acceder a la Biblia y ésta se tradujo en muchos idiomas, cada vez más gente fue despertando y se fue dando cuenta de cómo habían sido engañados, ¿no? Durante siglos. Porque aquellos que gustaban de acaparar poder y riquezas, que en aquella época era la Iglesia y la monarquía, mantenían a las poblaciones ignorantes siempre, porque siempre les ha funcionado para mantenerlas dóciles, creyendo que todo lo que les digan lo van a creer y que si les dicen que ellos nacieron para eso, así se van a quedar. Sin embargo, hoy en día, al igual que con la invención de la imprenta, el Internet ha modificado el acceso a la información. Casi cualquier persona que así lo quiera puede acceder al tipo de información que prefiera. Esto ha generado algunos problemas, pero también ventajas. Y es que ha ido cambiando las conciencias, ahora de manera más rápida y a escala mundial. El hecho de que haya un acceso amplio a cualquier tipo de información no significa que nos hayan dejado de desinformar. Al contrario, ahora es mucho más fácil diseminar mentiras. Y entendiendo quiénes son los dueños y administradores de las plataformas que utilizamos para informarnos, podemos darnos una idea que no es distinta de lo que fue hace siglos. Las plataformas pertenecen justo a ese grupo de personas que están en una situación privilegiada por el hecho de poseerlas. Esto hace que tengan mayor ventaja a la hora de decidir qué tipo de contenidos se promueven más que otros. Es verdad que cualquiera puede subir un video, pero los dueños de las plataformas tienen la posibilidad de hacer que unos videos sean beneficiados por el algoritmo y otros no tanto. Hacer que algunos contenidos sean castigados y otros promovidos no es democrático. En realidad, lo ideal sería que no se interviniera al respecto. De igual forma, en los medios de información tradicionales se nota qué tipo de información se promueve y cuál se censura. Y aunque suene escandaloso, también sucede en la academia y en las grandes escuelas de renombre, y hasta en organismos científicos, ¿no? Algunas escuelas censuran un tipo de ideología mientras promueven otras, aunque no tengan sustento científico, solo con que estén de acuerdo con los intereses de quienes pueden pagar mejor, ¿no? La falsa erudición genera líderes ignorantes. Imaginen grandes escuelas que ya no son motivadas por la ciencia y el humanismo, sino por el lucro y el beneficio. Desde luego que van a generar grandes negociadores, vendedores, accionistas, corredores de bolsa, administradores de empresas, mercadólogos o científicos que generen muchas patentes de productos que se vendan bien. Pero costará cada vez más trabajo crear profesionales humanistas que vean de la manera más completa cómo mejorar la vida de las personas y la sustentabilidad del planeta. Escuelas incapaces de generar verdaderos líderes y servidores públicos, o sea, servidores de la sociedad. Escuelas que solo generan buenos empresarios que buscan su propio beneficio y son incapaces de darse cuenta de los problemas que causan a la sociedad y al planeta. Escuelas que generan profesionales serviles, listos para adaptarse a toda costa, maquiavélicamente, a sus circunstancias para sacar el mayor provecho posible. Esos líderes que haciendo eso saben de qué lado está su mayor beneficio, del lado de los que tienen más poder económico. Escuelas que capacitan para el trabajo y que enseñan a servir a toda costa al dueño de las cosas.
Líderes que saben de todo acerca de lo que los dueños desean de ellos, pero no saben nada de ciencias sociales ni de lo que necesita su sociedad. Sí, la sociedad, los ciudadanos a los que pretenden servir o proteger. Es decir, líderes capaces de complacer, pero no capaces de ver las repercusiones que tienen sus decisiones sobre sus gobernados y el planeta. Líderes que no saben lo que hacen, lo que le hacen a la sociedad y lo que le hacen al planeta. El problema que ahora vemos es que, habiendo controlado a la gente con desinformación durante tantos años, han caído en una falsa confianza tan grande que ya no tienen vergüenza de mentir a la cara de la opinión pública, como creyendo que, de todos modos, la mayoría de las personas que no tienen poder ni riqueza, poco pueden hacer para detenerlos. El problema será cuando aquellos que se formaron en escuelas de propaganda, es decir, en aquellas escuelas que solo admiten un tipo de ideología o una sola línea de pensamiento, y les hace creer que no hay más verdad que la suya. El problema será cuando ellos se den cuenta de que han sido manipulados y engañados. Ellos pueden hacer con sus recursos que muchos abran los ojos, porque también hay gente en la clase media que tiene recursos, y son muchos, y hay mucha movilidad, ¿no? El hartazgo de la opinión pública. Cada vez más gente se está dando cuenta y está asumiendo su responsabilidad, entendiendo que su acción define su condición, pero también su inacción, ¿no? Su pasividad. Cada vez más personas entienden que necesitamos un cambio y están predispuestos para ese cambio, ¿no? Yo creo que no todo está perdido, nunca lo ha estado, porque siempre existe en cada ser humano esa parte humana, esa parte que va más allá del instinto animal que busca solo el bien propio de su cuerpo o carne. Siempre han existido esas personas que le dan más importancia a su lado humano que a su instinto de supervivencia y a su miedo. Si no hubiera sido así a lo largo de la historia, hace muchos años que ya nos hubiéramos extinguido. La gente humanista ha salvado al mundo. La gente que ha intentado a lo largo de su vida vivir como Jesús vivió, es la que hace que el mundo aún siga en pie. Los pocos, por muy pocos que hayan sido, héroes que vieron más allá de sí mismos, de su familia y de su tiempo, para sacrificarse por el beneficio de otros, hasta de otros que ni siquiera habían nacido. Gracias a ellos, el mundo no se ha extinguido. Fueron ellos los que, luchando, han ido mejorando poco a poco la condición humana. Sus luchas, su compartir la verdad a pesar de la censura y los castigos. Esos que educan, esos que promueven la libertad, la justicia, la verdad, esos son la sal de la tierra, y sin ellos la tierra no serviría para nada. No importa que los llamaran ilusos, locos o tontos, ellos creyeron en la capacidad de bien que tiene todo ser humano, y por ello estuvieron dispuestos a hacer lo que hicieron por nosotros, aunque no nos conocían, ni siquiera habíamos nacido. Eso es lo que yo he creído desde siempre, desde mis 18 años, y por eso hago lo que hago, y por eso hice todo lo que hice. Aunque parezca que no es nada, es un mínimo granito de arena entre todas las obras. Es un mínimo granito de arena que entre muchos puede cambiar el mundo, ¿no? En el próximo video voy a hablar de cómo entiendo que será la venida del Hijo del Hombre, según obviamente mi particular historia de vida y perspectiva. Y les voy a decir por qué decidí regresar de España a pedir audiencia con Samuel Joaquín Flores, el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo en aquella época.